Cordial saludo, mi nombre es Marco Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Y este video es para la clase de Física Electrónica. Pertenezco al grupo 307 y vamos a establecer los conceptos básicos de los siguientes ítems. El primero de ellos es la carga eléctrica, denominada como Q. Primero que todo debemos tener en cuenta que la materia, cualquier materia, está compuesta de átomos. Estos átomos, a su vez, tienen partículas que los conforman, como los neutrones, los protones y los electrones. El neutrón no cuenta con carga, pues es neutro. El protón cuenta con una carga positiva y el electrón cuenta con una carga negativa. Estos dos, al tener la misma carga eléctrica, se repelen y al tener carga distinta se atraen. O sea, son carga eléctrica pero con distinto signo. La unidad de medida de la carga eléctrica, o sea de Q, es el Coulomb. Expresado de notación científica es 6.24 por 10 a la 18, o sea 6.24 trillones de electrones. Dentro de esto cumplen varias características, que son que Q siempre se conserva, o sea la carga siempre se va a conservar, no se crea ni se destruye, simplemente se transfiere. Está cuantizada y lo podemos observar mediante la siguiente ecuación, en la cual Q es igual a N por E, en donde N puede ser cualquier número, más o menos 1 o 2 hasta infinito, y E es una constante de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Esta materia cuenta con una característica, y es que la podemos electrizar. En este sentido sería la electrización, y es cuando un cuerpo gana o pierde electrones. Tenemos aquí el ejemplo de el peine o la peineta, cuando la frotamos y pierde electrones, lo cual hace que pierde o gana electrones, lo cual hace que atraiga los elementos de papel, en este caso la parte positiva, y repela la parte negativa, la carga negativa de ese papel, generando una atracción del papel hacia la peineta o hacia el peine. Tenemos que un material con exceso de electrones en sus átomos exteriores, que es la última capa, presentará una carga negativa, mientras que uno con déficit de ellos presentará una carga positiva. Pasaremos entonces al siguiente ítem, el cual es la corriente eléctrica. En este caso lo llamamos o lo denominamos por la letra I. ¿Qué es la corriente eléctrica? Pues es el flujo de una carga eléctrica por unidad de tiempo a través de un conductor o circuito. Tenemos aquí en esta imagen un ejemplo de un circuito eléctrico, en el cual teóricamente, o la expresión técnica, es que la corriente eléctrica circula a través del circuito desde el polo positivo hacia el polo negativo. Físicamente salen los electrones desde el polo negativo y se dirigen hasta el polo positivo. En este caso, pues la corriente eléctrica es la que transita o la que circula por todo este circuito, llegando de un extremo de un polo al otro. Tenemos entonces que la corriente eléctrica es igual a un Coulomb sobre segundo, que lo medimos, o su unidad de medida es el amperio. Tenemos entonces que la expresión sería I igual a Q sobre T, y esto sería igual a 1 ampere o 1 amperio. Encontramos también que existen dos tipos de corriente: la corriente directa o DC, la cual no varía con el tiempo, se mantiene estable en el tiempo y la cantidad de corriente es siempre la misma.
Y tenemos la corriente alterna o AC, la cual varía con el tiempo de forma sinusoidal, tanto en el voltaje como en la corriente. Aquí tenemos una gráfica de ello. Y generalmente se utilizan para diferentes cosas en diferentes sistemas o circuitos. Pasemos aquí a la tensión. Entonces, la tensión es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, también conocido como trabajo por unidad de carga. Esto entonces lo podemos definir como W, en este caso es trabajo, o un joule, sobre Q, que sería la carga, o un coulomb, y esto sería igual a un volt o un voltio, en este caso representado por la V. Como podemos observar en esta imagen, tenemos los electrones, que es la carga con símbolo negativo, con signo negativo, la cual circula a través de este conductor, y a esa fuerza para mover esos electrones se le considera el voltaje. La fórmula que podemos visualizar acá es para calcular el voltaje, en el cual voltaje es igual a la corriente por la resistencia que tiene este conductor para permitir que circule la corriente o la carga. Muy bien, pasemos al siguiente término. Entonces, el siguiente ítem sería, bueno, aquí encontramos entonces lo que es la ley de Ohm. Ya incorporando el término de la resistencia, encontramos diversas fórmulas para hallar los valores, como el voltaje, que lo que acabamos de decir es la corriente por la resistencia, o para hallar la corriente, entonces sería el voltaje sobre la resistencia, y para hallar la resistencia invertimos la fórmula, entonces sería el voltaje sobre la corriente. Para eso pues contamos aquí con una pirámide que nos facilita el despejar las fórmulas que vamos a utilizar. ¿Qué sucede? Bueno, en la ley de Ohm pues establece que la tensión entre los extremos de materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material. Sabemos que la resistencia es directamente proporcional a la corriente que fluye. Pasemos al último ítem, que sería la potencia eléctrica, en el cual pues la potencia es la velocidad con la que se realiza un trabajo, o fuerza con la que un dispositivo eléctrico realiza un trabajo, como una lavadora, una licuadora, un televisor, etc. La unidad de medida de esta potencia se da en watts o vatios. Tenemos entonces la fórmula en la cual la potencia es igual al voltaje por la corriente. Uno de estos ejemplos sería si tengo un circuito por el que le aplicamos, o al aplicarle 10 voltios, circulan 2 amperios, entonces tendrá una potencia de 20 watts. Y como podemos ver aquí abajo, tenemos la operación ya desarrollada. 10 voltios por 2 amperios es igual a 20 watts de potencia. Entonces aquí ya podemos observar una tablita con las fórmulas de la ley de Ohm y la ley de Watt, en el cual, teniendo ya las variables como lo es la resistencia, que se mide en ohmios, la corriente, la cual la medimos en amperios como ya hemos visto, la potencia medida en watts y el voltaje medida en volts o en voltios, aplicamos las siguientes ecuaciones para hallar cualquiera de estas magnitudes. Por lo menos el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, como lo vimos anteriormente. También se puede expresar como el voltaje siendo igual a la potencia sobre la corriente, o el voltaje es igual a la raíz cuadrada de la potencia por la corriente. Para hallar la potencia encontramos tres maneras también, en la cual la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o también puede ser la potencia que es igual a la corriente por el voltaje, o también la potencia siendo igual a la resistencia por la corriente al cuadrado.
De igual manera, para hallar la corriente, tenemos la siguiente fórmula en la cual la corriente es igual a la raíz cuadrada de la potencia sobre la resistencia, a la potencia sobre el voltaje, y también se puede obtener realizando el voltaje sobre la resistencia. Para hallar una resistencia, entonces podemos dividir el voltaje sobre la corriente, o podemos dividir la potencia sobre la corriente al cuadrado. De igual manera se puede obtener dividiendo el voltaje al cuadrado sobre la potencia. Son diversas formas de hallar las magnitudes que ya hemos explicado. A continuación pasaremos a resolver la pregunta problematizadora, en la cual nos dice que ¿cuál es la importancia del sentido del campo eléctrico y del movimiento ordenado de las cargas a través de un conductor? Bueno, la importancia del sentido del campo eléctrico es determinar la polaridad para el movimiento de los electrones, hacia dónde va a mover la corriente este circuito. También podemos conocer el comportamiento del circuito, cómo se va a comportar con determinada corriente o determinado voltaje. Dentro de esto también podemos ubicar los elementos como los resistores o los inductores, los microchips o los transistores, de acuerdo al sentido que lleva esta corriente o este campo eléctrico. Recordemos que por lo menos hay elementos que no podemos colocar de cualquier manera, sino que tiene un polo positivo y un polo negativo. Algunos otros los podemos colocar en cualquier forma. Sin embargo, un capacitor, por ejemplo, si lo colocamos de manera incorrecta, puede almacenar demasiada electricidad, demasiada potencia, y se sopla y se explota. Entonces realmente va a generar un riesgo para el técnico, para el ingeniero que esté trabajando con ellos. Va a generar un daño dentro del circuito eléctrico que posiblemente no vamos a poder reemplazar. Tocaría reemplazar toda la baquela, y también podría pues simplemente dañar el capacitor y tener que conseguir otro, dependiendo donde estemos trabajando. Recordemos entonces aquí que los transistores también, algunos tienen su forma de conexión que permiten el paso de electricidad de un sentido, pero del sentido contrario no lo permite, o sea, cierra ahí el paso de esta electricidad. ¿Para qué es importante también? Bueno, podemos eliminar bucles. En este caso es la electricidad que se pierde, la energía que se nos pierde dentro del circuito. Podemos eliminar cortocircuitos, evitar que sucedan, y las pérdidas de energía. Para eso nos sirve mucho conocer el movimiento ordenado de las cargas a través de estos conductores. Eso sería todo. Muchísimas gracias.